La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados en todo Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Cepagua, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios son las emisoras dominicas del Perú. También saludamos a Huánuco a través de Radio Huánuco, a Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Y también ustedes nos miran en casa, en sus teléfonos celulares por las aplicaciones. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días, amigos en todo el Perú. Hoy día tenemos un programa muy cargado. Vamos a hablar de la resolución del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la modificación a la cuestión de confianza, y también vamos a hablar de la Comisión Lavallato. Va a estar en unos instantes con nosotros el congresista Richard Arce para hablar de esta materia. Pero quiero empezar adelantándoles un poco sobre el tema de lo declarado por el Tribunal Constitucional, porque esto ha generado alguna controversia y mucha confusión, debido en parte a los miembros de la bancada de gobierno de Peruanos por el Cambio. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ir despacito y en esto les pido mucha atención, porque voy a tratar de hacerlo muy simple, pero no es tan simple, así que tienen que concentrarse un poquitín. Miren, en nuestro sistema jurídico y en cualquier sistema jurídico del mundo, las normas tienen una jerarquía. Había un señor, un austriaco, en el siglo XX, que se llamaba Kelsen. Muy bien. Kelsen identificó una pirámide en las normas. Es decir, en la punta arriba está la Constitución. En una segunda categoría vienen las leyes. Y en una tercera categoría vienen los reglamentos. Por lo tanto, un reglamento, ¿no es cierto?, no puede cambiar la Constitución. Una ley no puede cambiar la Constitución. Pero la Constitución sí puede cambiar una ley y puede cambiar un reglamento. Un reglamento no puede cambiar tampoco la ley. Nunca. Porque prima, y ahí viene la jerarquía, la ley sobre el reglamento. Muy bien, esta es la norma fácil, básica y general. ¿Qué hizo el Congreso? De acá viene, digamos, una cosa media complicada de entender. El Congreso modificó su reglamento, pero ese reglamento del Congreso en realidad se llama reglamento, pero no es un reglamento, es una ley. Qué pesados son los abogados, ¿no? Sí, pues. Muy bien. Los reglamentos son normas generales que emanan del Poder Ejecutivo, normalmente a través de decretos supremos, ¿ok? Las leyes emanan del Congreso, a veces del Poder Ejecutivo por decretos legislativos o decretos de urgencia que tienen rango de ley. En el Congreso hay ley orgánica, ley, reglamento del Congreso, ley de presupuesto. Todas tienen tramitaciones diferentes, pero todas tienen rango de ley. Y los tratados también tienen rango de ley. Muy bien, las que tienen rango de ley no pueden desnaturalizar la Constitución. ¿Ok? Y a su vez, los reglamentos no pueden desnaturalizar la ley. La ley emana del Congreso y la reglamenta el Ejecutivo sin transgredir ni desnaturalizar la ley. Esas son las normas del juego. Muy bien. Cuando ante un juez se presenta la duda sobre qué norma aplicar, la norma constitucional sobre la legal, el juez tiene por mandato de la ley que aplicar la norma constitucional. ¿Por qué? Porque prima. ¿Cómo se llama eso? Control difuso. Todos los jueces lo tienen que hacer. ¿Ok? Cuando un grupo de congresistas, un grupo de ciudadanos, el presidente de la República, encuentran que una norma es inconstitucional, una norma con rango de ley, plantean una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y este resuelve. ¿Cómo se llama eso? Control concentrado. Es un órgano que resuelve para todos. Muy bien. Lo que ha hecho ayer el Tribunal Constitucional es decir,
El Congreso ha modificado su reglamento, esto tiene rango de ley, y al hacerlo ha pretendido modificar la Constitución y eso es inconstitucional. Solo eso ya de frente hace que la modificación sea inconstitucional. Pero además, ya lo leeremos después, el 15 de noviembre se publica la sentencia, además el Congreso no puede decirle al presidente de la República cómo conformar su gabinete. La modificación planteada por Mauricio Mulder el año pasado, dicho sea de paso, esta es la segunda derrota de Mauricio Mulder en apenas un mes, ¿no es cierto? La primera fue la ley Mordaza y ahora esta, y se le dijo desde el primer día que era inconstitucional. Ustedes son testigos de cómo he peleado yo acá por esto. Muy bien. La modificación de Mulder, ¿qué hacía? Para ponerlo en una línea, ataba de manos al presidente de la República que ya no podía disolver el Congreso. Así de simple. Muy bien. Esa disposición que pretendía, que el artículo 133 y 134 de la Constitución, que le permite al presidente disolver el Congreso si le han negado la confianza 2 veces al presidente del Consejo de Ministros, en la práctica no sirviera para nada. Es decir, en primer lugar, el presidente de la República, a través de su presidente del Consejo de Ministros, no podía hacer confianza de ningún mecanismo de control político y de ninguna norma. Entonces yo preguntaba, entonces, ¿de qué va a hacer confianza? Si no puede ir con un proyecto a pelearlo, si no puede decir, por favor, si van a censurar a mi ministro, me censuran a todo mi gabinete. Entonces, si no puede hacer eso, ¿para qué? Michi, es la cuestión de confianza. Lo segundo, si se censuraba su gabinete, tenían que irse todos, porque si no se iban todos, entonces no había habido crisis total del gabinete. ¿Por qué tanta preocupación de que se vayan todos? Porque en el caso del gabinete Zavala no se habían ido todos. Entonces Mauricio Mulder, así en esa mente brillante constitucional, decía, bueno, entonces no ha habido censura del gabinete. Por lo tanto, vamos en 0, no en 1. A eso se dedican, pues. Entonces, evidentemente, claro que hubo censura en el gabinete Zavala, por supuesto que hubo censura. Pero modifican el reglamento del Congreso para asegurar su sobrevivencia. Esa es la verdad. Y el Tribunal Constitucional dice, no, señor. Hasta aquí simplemente estaría la información dada. Pero tenemos un proceso de referéndum. Y eso es lo que ha causado gran confusión. Miren, en este proceso de referéndum, la cuarta pregunta es la de la bicameralidad. El presidente de la República mandó un proyecto al Congreso para tener 2 cámaras. ¿Ok? El Congreso modificó ese proyecto en muchos aspectos, pero en algunos que son muy graves, y metió en el proyecto de reforma constitucional lo mismo que había metido, y peor todavía, lo mismo que había metido en el reglamento del Congreso. Porque claro, si se le caía el reglamento del Congreso, ya lo metía de frente en la Constitución. Y lo aprobaron. ¿Cuándo? El 4 de octubre. ¿Sobre qué vamos a votar el 9 de diciembre? Sobre el texto aprobado el 4 de octubre. No hay ninguna modificación. No se puede modificar porque el referéndum se convoca con 60 días de anticipación. El plazo ya está corriendo. Se convoca sobre un texto y una pregunta. La pregunta y el texto ya fueron aprobados. El Congreso no puede decir hoy día, voy a modificar el texto. ¿Por qué? Porque tendríamos que esperar 60 días. Ya no podrían ser las elecciones el 9 de diciembre. Tendrían que ser nuevamente aprobado con 66 votos y esperar 60 días para poderlo votar. La verdad, francamente, que no creo que eso suceda. Estamos ya hoy día 7, ¿no es cierto?, de noviembre. Estamos a un mes de votar el referéndum. No puedes cambiar el texto que ya aprobaste. No puedes. Lo que vamos a... Si usted vota sí a la bicameralidad el día del referéndum, está usted votando la modificación hecha a la cuestión de confianza, que es inconstitucional. Y ya se convertiría en constitución. En constitución. ¿Por qué? Reitero, porque esta norma que votaríamos en diciembre no es una norma con rango de ley. ¿Se dan cuenta? Es la misma Constitución. ¿Cómo hacemos para una acción de inconstitucionalidad de la Constitución? Es teóricamente posible, ¿eh? O sea, pueden haber normas en la Constitución que son inconstitucionales. Suena, ya los perdí a la mitad, ¿ya? Pero es técnicamente posible cuando tú haces una reforma de la Constitución y afectas derechos fundamentales, lo que se llama el núcleo duro de la Constitución. El Perú es una república, por ejemplo. Si tú afectas eso,
en una reforma constitucional y estableces que somos una monarquía, esa norma puede ser inconstitucional y puede ser debatida en el Tribunal Constitucional. Pero estamos hablando de una situación que no es igual. Estamos estableciendo un mecanismo distinto de equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y eso no se revierte con tanta facilidad en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué vamos a aprobar, ¿no es cierto?, algo que es peligrosísimo para la democracia, como lo hemos percibido en estos últimos años? Cuando el presidente se queda sin instrumentos para enfrentar un poder total del Congreso, aplastante y total. El Ejecutivo tiene que tener una válvula de escape. La cuestión de confianza era la válvula de escape para poder disolver el Congreso. Si le quitas esa válvula de escape, lo único que tenemos es una situación de confrontación perpetua. Entonces, tiene que haber la válvula de escape. Así lo ha entendido el TC, por eso ha derogado el reglamento del Congreso. Pero lo que no puede el TC es pronunciarse sobre un proyecto de reforma que ni siquiera existe, porque no ha sido aprobado. ¿Y quién lo va a aprobar? ¿Nosotros? Ni hablar. En estas condiciones, de ninguna manera. Qué pena que nos quedamos sin bicameralidad. Yo estoy a favor de la bicameralidad, pero si hacen trampa en el Congreso, no esperen que los apoyemos, pues. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y qué tanta desesperación de peruanos por el cambio de confundir a la gente? Ayer, pues, ha sido Así es, impactante porque eso. quieren reelegirse como senadores. Ese es todo el problema. Porque si se aprueba la bicameralidad, la norma que vamos a votar para la no reelección de congresistas no se aplica a aquellos que postulen al Senado. Entonces están convencidos que se van a reelegir todos como senadores. Yo lo dudo, pero quieren esa puerta de escape. Y por eso están promoviendo una cosa, discúlpenme, que es un absurdo jurídico. El Ejecutivo está buscando soluciones. ¿Qué solución va a buscar? Si el plazo ya está corriendo. Se convoca con 60 días de anticipación con un texto y una pregunta. Ahí está el texto y ahí está la pregunta. Y no se puede modificar No se nada puede de eso. modificar. Por eso era el apuro, ¿se acuerdan? De Así sacar es. todo el 4 de octubre o el 7 de octubre a más tardar. Y era toda la pelea por sacar esto. No se puede modificar. Ya está la pregunta, ya está el texto. ¿Qué puede hacer el legislativo? No ir a referéndum. En la próxima legislatura presenta su proyecto de bicameralidad, 87 votos, y en la siguiente legislatura 87 votos de nuevo, y para el 2021 tiene su bicameralidad. Pero la aprobarán en el 2019, ya no con voto popular. Y ya sin este articulete, ¿no es cierto?, que nos estaban reventando el 133 y el 134. Pero ese contrabando colocado por el fujimorismo y el APRA, ¿no es cierto?, que puso contra la pared al Congreso, porque o era la sopa de Herodes. O sea, o lo aprobabas o lo aprobabas. Entonces, ahora el pueblo le dice no. Y me ha dado mucha pena el grado de confusión generado en mucha de la gente que nos sigue, porque no entendían nada ayer. ¿Por qué el gobierno nos está diciendo que ahora sí podemos votar por la bicameralidad cuando el gobierno, Martín Vizcarra, nos ha hecho que no votemos por esa norma tramposa? Además, dicho sea de paso, la paridad no se recuperó tampoco, que era parte de la propuesta de Vizcarra. Entonces, la cuestión de confianza en buena hora se ha restituido a lo establecido estrictamente en el artículo 133 y 134 de la Constitución vigente. Gracias a Dios. La escaramuza con Mulder terminó. El presidente de la República puede hacer cuestión de confianza de normas y de procedimientos de control político. Gracias a Dios. Regresamos a la normalidad. De marzo del año pasado a la fecha, la hemos pasado en realidad de marzo de este año en realidad, a la fecha la hemos pasado en esta situación confusa. Muy bien, pero ahora eso no significa que podamos aprobar la bicameralidad. Lo siento, no es que después la vamos a cambiar, la aprobamos así y como es inconstitucional, ¿con qué votos? ¿Qué votos tiene Peruanos por el Cambio? ¿Con qué votos, señores? Con ninguno, no tienen los votos para prometer eso. No tiene, pues. Bueno, qué pena que Pues, genere toda por esta sinvergüenza, confusión, ¿no? pues, discúlpenme, por sinvergüenza, por meter una cosa que no debió haberse metido. Ahora, no se puede votar a favor de la bicameralidad. No se puede, ellos se pusieron la soga al cuello. ¿Quieren reelegirse? Modifiquen la Constitución en 2 legislaturas ordinarias, con 87 votos en las 2 legislaturas, y no hay ningún problema en lo que establece la Constitución. Pero no nos vengan con el cuentito que hay que votar a favor de la bicameralidad,
cortándole las alas al presidente de la República. Ahora, han salido varios profesores de Derecho Constitucional y dicen, sí, evidentemente, el TC podría pronunciarse después sobre estos artículos y su modificatoria. ¿Y eso es un albur? O sea, puede pronunciarse como queremos que se pronuncie, como puede pronunciarse como no queremos que se pronuncie. ¿Por qué voy a someter yo a una contingencia con mi voto, un asunto que está perfectamente claro el día de hoy? Ni hablar del peluquín. ¿Me han entendido? Pucha madre. Sí, sí. No, sí, no. Ya escúchame, no han entendido nada. Ya, yo creo que en la pirámide de Kelsen te perdí. Naila, dije pirámide, no entiendo nada. Estaba pensando en las pirámides A de ver, Egipto. repitamos. ¿Una ley puede derogar la Constitución? No. No, muy bien. ¿Un reglamento puede derogar la ley? No. Ok. Una ley que se llama reglamento del Congreso, porque es ley, ¿ok? Esa ley pretendía derogar la Constitución. Y el Tribunal Constitucional dijo, no señor, no se puede. Qué pena, piña. Usted está cambiando vía reglamento interno del Congreso, que es una norma de procedimientos del Congreso, 2 artículos de la Constitución. Piña, no se puede. Permanece la cuestión de confianza, el presidente puede hacer cuestión de confianza de lo que le dé la gana, y la Constitución no señala sobre qué materia, así que es la materia que él quiera. Muy bien. Y se disuelve su gabinete y él nombra a los ministros que le da la gana, no a los que le gusta el Congreso. Muy bien, listo. Eso es lo que ha dicho el TC. Pero ¿eso cómo afecta al referéndum? No tiene nada que ver. El referéndum se ha aprobado con una pregunta, con un texto, y el texto sigue exactamente igual. El TC, la resolución del TC, lo que hace es modificar la ley, pero no modifica el texto del proyecto de reforma constitucional. Piña, chicos, del Congreso, no se puede votar por esa norma de bicameralidad tal como está redactada. Piña, se equivocaron, el próximo año en 2 legislaturas ordinarias pueden promover su bicameralidad con 87 votos y postular todos al Senado. Pero tal como está redactado el texto hoy, no se puede votar a favor porque estamos modificando el artículo 133 y el 134 con un nuevo texto que, como lo repito, es intocable porque el proceso ya fue convocado. Y según la ley, tú convocas 60 días antes con un texto y una pregunta. Ya estamos convocados. No le pueden meter mano ahora al texto de la Constitución, al texto del proyecto de reforma. No sé qué, ay, nos equivocamos. Ups, entonces ahora lo vamos a cambiar porque el TC nos ha dicho que en realidad esa no es la interpretación correcta. Sorry. Hubieras pensado eso antes, pues. Por tramposo. Ya está el congresista Richard Arce de acá. Vamos a la pausa, regresamos. Alan García lo quiere meter preso, lo quiere denunciar, ¿no es cierto? Es una cosa espantosa. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Rosa María. Bueno, el congresista Richard Arce, aquí de Nuevo Perú, está con nosotros esta mañana. El congresista tuvo unas declaraciones muy parecidas a las que yo hago regularmente, ¿eh? Sin embargo, ha provocado la ira del expresidente Alan García, que dice que lo va a denunciar. No puede porque tiene inmunidad parlamentaria, pero cuando termine su mandato, ¿no? Entonces, bueno, de repente cuando termine su mandato, las cosas pueden ser muy distintas. Congresista, muy buenos días. Recuerden al público, ¿qué fue lo que usted dijo que provocó la ira de Alan García? Buenos días, Rosa María, muchas gracias por permitirme poder dialogar, además aún en una coyuntura tan complicada como la que estamos viviendo en el Congreso de la República. Específicamente la expresión está relacionado al gobierno de Alan García. Durante el gobierno de Alan García hubo una coima de más de 8 millones de dólares que se trianguló a través de un paraíso fiscal que está en Andorra, donde están los depósitos bancarios. Y curiosamente... Se refiere específicamente al caso del Metro de Lima y el grupo de Cuba hacia abajo, MTC. Ese es el caso. Es el caso que está documentado y que inclusive en la Comisión Lavallato se ha expresado, se ha sustentado, se tienen las diapositivas con las transferencias bancarias y uno de los datos más sospechosos, justamente, es que ese dinero jamás se movió. Así es. Entonces ahí entra mi sospecha, con legítimo derecho porque soy congresista, para poder esclarecer
un caso de dominio público y de interés público, Así y en es. el ejercicio de mi función, de que ahí hay una teoría del testaferro. Así es, Que el lógico. testaferro no tiene, perdón, el testaferro tiene un destinatario final. Así es. Y Está mi lavando sospecha para otro. es que estos señores son testaferros. ¿Quién es el destinatario final? Mi sospecha es que ahí estaría involucrado Alan García y que se investigue Lógico. y que el Poder Judicial pueda esclarecer, porque a lo más que puede llegar el Congreso es permitir desarrollar la investigación, lo cual ha bloqueado el fujimorismo, aprovechando su mayoría y sobre todo el hecho de que la comisión Lavallato para nosotros es comisión Lavaqueico y Lavaala. Sí, lo hemos visto con De manera- cartelitos, ayer la avalan. Muy bien, el congresista Humberto Morales tenía un dictamen en minoría que quería sustentar como corresponde. De acuerdo a las normas del Congreso, se sustenta el dictamen en mayoría, se sustenta el dictamen en minoría y luego pasa al debate. No lo dejaron sustentar su dictamen en minoría. Todos los congresistas saltaron hasta el techo. Les voy a contar por qué. Porque el informe en minoría del congresista Morales incluía congresistas. Y no les gustó nadita, nada, que le recuerden a algunos congresistas que sus campañas políticas también habían sido financiadas por Odebrecht. ¿Así fue o me equivoco? Y más que todo que varios congresistas que han asumido cargos funcionales en diferentes gobiernos, específicamente en No, el no, caso sí. de Alan García, por ejemplo. Eso, Entonces, ahí también, claro. ahí el requerimiento, si ahora eres congresista, no te exime de la responsabilidad. Tal vez tus delitos hayan prescrito, Por porque supuesto. muchos de ellos, y el caso de Alan García es el más peculiar, porque Alan García no ha ganado un juicio donde le declaren a él inocente. Nunca. A él ha logrado siempre prescripción Es el de rey de la delitos prescripción. y sobre todo acciones de amparo para poder evitar, inclusive en el Congreso de la República, una investigación. Eso fue una intromisión terrible en un poder del Estado, porque nuestro sistema de justicia acciona dentro del sistema de justicia, pero que haga la intromisión en un poder político como es el Congreso para evitar una investigación, parece de Ripley, pero eso sucedió gracias a Alan García. Es que él en el Poder Judicial la tenía segura, siempre la ha tenido segura. En la Fiscalía ni que se diga. Ya después de la defensa que ha hecho Echavarri, pues es claro que la tiene segura, si no, ¿por qué lo defiende tanto? Pero en el Congreso, en ese momento no, porque tenía solo 5 congresistas, estaba fuera de control. Entonces se expuso públicamente a través de una acción de amparo para que no lo interroguen. Y se notó, pues, las costuras se notaron y todo el mundo se enteró que había indultado a 5.000 personas, de las cuales 3.000 eran narcotraficantes, de todo monto, ¿ah? Conmutado e indultado. Chico, narcotraficante grande, pero narcos, todo con TIT. Entonces no te pase, pues. Entonces lo quiere denunciar el señor García. Por En decir realidad eso. es un ciudadano que ha remitido una carta, ni siquiera es carta notarial, Ya, bueno, me importaba lo donde mismo. supuestamente arguye que yo he acusado directamente a Alan García. Ya, debe ser uno de estos empleados de García. Alan García siempre ha utilizado terceros Sí, para terceros. defenderse. Así es, sí. Es lo notorio y tiene muy buenos amigos, no Claro. solamente como abogado, sino también en el Congreso de la República, que hacen muy bien la labor de abogados de Alan García. No, sí. Aparte de su bancada, que como dice Augusto Álvarez, es el tridente de Alan García, que Velázquez Quesquén, Mauricio Müller y Jorge del Castillo, que se han batido como locos ayer, y lo único que se ha notado en este informe, les digo con sinceridad, para la mayoría de los peruanos, es que para lo único que ha servido es para sacar a Alan García de cualquier investigación del Congreso, que al final no sirvieron absolutamente para nada, porque no tienen efecto vinculante sobre el Poder Judicial. Pero hay una cuestión objetiva, Rosa María, y ellos podrán ser muy buenos abogados, conocerán temas constitucionales, pero el reglamento del Congreso es explícito. El artículo 70 y 71 habla de los procedimientos respecto a la sustentación de los dictámenes. Siempre hay un dictamen en mayoría, puede haber un dictamen en minoría, basta que un solo congresista miembro de esa comisión considere que no está de acuerdo, puede presentar su dictamen en minoría. Sí, pueden haber Lo he varios hecho, en y minoría. puede haber varios. Puede Yo lo haber hice el año pasado, el dictamen en minoría de la ley de presupuesto de la Claro. República, que en realidad son 3 proyectos de ley, y me dieron el mismo tiempo que tuvo la congresista Beteta para sustentar el dictamen en mayoría. Ahora, si se aprueba el dictamen en mayoría, ya no se puede someter al debate Así el es. dictamen en minoría. Así Eso es lo que dice el reglamento. Pero no exime el derecho que tenemos para poder sustentar el dictamen en Ahora, minoría, como siempre se ha estilado en diferentes casos. logró hablar ayer el congresista Morales. No le permitieron. Generaron el debate porque ya. pidieron una cuestión previa, Previa, un ya. artificio Ya. que utilizaron, que es legítimo pedir la cuestión previa, pero no pueden limitar tu derecho de expresar, de O sea, sustentar un quieren- dictamen en minoría. No quieren ni siquiera que se sepa. O sea, miren el nivel, ¿ah? O sea, ni siquiera que el señor Morales se exprese.
¿ya? O sea, a ese nivel de locura. Y claro, efectivamente, Aunque ellos argumentaban que nosotros no estamos limitando el derecho que tienen Mentira. todos los correístas. Es falso, Falso. porque ellos utilizaron el reglamento de manera perversa, digámosle, para poder direccionar el tema del debate con la sustentación, que son dos conceptos totalmente Ahora, distintos. Mercedes Arauz es la que ha protestado más porque, claro, ella fue primera ministra del gobierno de Alan García y no quiere estar en ningún informe. Pero mala suerte, te toca, pues. Como usted dice, de repente ya prescribió todo. Pero si te toca, te toca. No porque ella haya cometido un delito, sino porque hay unos deberes pues, de supervisión que no ejerció, probablemente. Alan García, hay que decirlo además, no solamente es indicado por los 8 millones a través de testaferros. El señor Neste, en Brasil, por favor, los invito a todos a leer y de Habla los de reporteros. 24 millones. ¿no? Habla de 24 millones que él dispuso de 10 para coimas, para de viceministro para abajo, pero que Barata dispuso de 14. Y esos 14 Barata les puede decir a quién se los dio porque eran para la alta dirección. ¿Quiénes son la alta dirección? Encima del viceministro, ministro y presidente de la República. Que como Cuidado, Rosa María, te van a mandar otra carta. conmigo no se atreven. Alan García sabe con quién se mete. Conmigo ya. No, es que ellos pretenden intimidarnos con congresista, esos documentos. Ya me hicieron, o sea, persiguieron a mi esposo, me hicieron 3 comisiones investigadoras, nunca encontraron nada. Y Alan García sabe perfectamente que yo no le tengo miedo. Pero no debemos tenerle Así miedo, es. así que tengan todo el poder. Lamentablemente Hay que confrontar la corrupción. es un problema generalizado en el Congreso de la República, en el sector público, en el Ministerio de Justicia, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Hay muchísima gente que le tiene miedo a Alan García, porque ellos han judicializado la política, ellos son los papás de la judicialización de la política. Te arman una comisión investigadora donde al final aprueban un informe que se va a archivar en la fiscalía, pero te pasas 4 años pagando abogados. Claro, Eso porque tienes que defenderte. claro, eso saben hacer y son muy buenos haciéndolo. Pero el asunto pues que se encontraron con la horma en su zapato, porque yo no tengo ningún problema en defenderme. Y sé cómo hacerlo. Entonces, ellos meten miedo a través de acciones como la que le están haciendo a usted. Es decir, te vamos a denunciar, te vamos a enjuiciar, cuando termine tu mandato, vamos a ir por ti, te vamos a embargar tu casa, vamos a pedir reparaciones. Viven litigando. ¿Por qué viven litigando? Porque tienen contactos en el Poder Judicial que les garantiza tal vez no el Impunidad, éxito. ¿eh? Exactamente. Impunidad. Tal vez no el éxito de los procesos, porque no es que la ganen todas, para nada, pero sí atarantar. Tienen esta idea de y las comisiones investigadoras hace mucho tiempo se convirtieron en comisiones de pago de favores políticos y pago de persecución política al adversario. Pero por supuesto. Por eso es nuestra crítica abierta a la Comisión Lavallato de la congresista Bartra. ¿Cuánto ha costado, congresista? Son varios millones. 30 Hablan de millones, creo. 3, 4 millones. Ah, en felizmente, los 3 me dijeron costos 30. de 4 millones de personas. solcitos. ¿Qué haríamos acá en Radio Santa Rosita con 4 millones de No, solcitos? pero- Imagínate tú, caracho. Hay temas Imagínate. con la mayor objetividad, porque yo soy muy crítico con el fujimorismo, pero hay temas que sí han avanzado. Lamentablemente mucho de eso ya lo sabíamos. Ese es Todo lo sabíamos. es hasta cierto punto anacrónico, porque Así es. lo mejor que tiene es en el tema de Kuczynski, Claro. supuestamente. Pero de Kuczynski lo hemos debatido varias Perdón, semanas. el señor renunció a la presidencia del Perú. No, y en esas semanas se ha visibilizado Y cada más, uno de además le digo los una cosa, elementos que ahora han presentado. Más averiguó Daniel Llovera en Canal 4 que lo que averiguó Rosa Bartra. Deberían darle copyright. No, ¿De y en el verdad? caso de Toledo es mucho más evidente. Claro. Nosotros conocemos a detalle Claro. todo Ecoteva y el eslabón perdido con Meisman, que siempre se preguntaban de dónde venía la plata. Claro. Todo ese círculo está completamente cerrado hace mucho tiempo gracias al periodismo de investigación Así del Perú. es. Todo se ha hecho por periodismo. Toda esa parte. Obviamente, periodismo que tiene buenas fuentes, periodismo que está en contacto con Brasil, periodismo que tiene acceso a la información en Brasil y que lo están haciendo muy bien hace mucho tiempo. O sea, la señora Rosa Bartra no ha hecho nada más que organizar información periodística. Y obviamente hacer desfilar por su comisión a un montón de gente que no tiene nada que ver mucha de ella en el asunto y hacer tonterías. Le digo, la verdad, tonterías. O Pero sea, ayer fueron esos los argumentos que utilizaba el APRA para descalificar el informe en minoría, diciendo que no se había citado a las personas, diciendo que se está acusando a personas que no se les ha seguido el debido proceso. Y yo tengo entendido, hay nombres, no tengo acá el detalle, de varias personas que ni siquiera han tenido el derecho de poder participar en la comisión, pero están sindicadas. Claro. Ya están mire, dentro de las para conclusiones. para de la- muestra un botón.
A ver, la señora Rosa Bartra le mandó levantar el secreto bancario y tributario, me parece, a 40 estudios de abogados en Lima. Asumiendo que todos tenían clientes, constructoras, brasileras. Y habían varios que no tenían de clientes constructoras brasileras. Ni siquiera les preguntaron. O sea, para que vean el nivel. Entonces, ¿con qué derecho te levantan el secreto bancario y tributario? Porque sí. Pero ayer el A mí me escándalo... lo han levantado tantas veces que ya me da lo mismo. Pero ayer el escándalo que armaron los apristas estaba relacionado justamente al levantamiento de información registral. No era Imagínese. registral, es de dominio pública. público. Yo puedo ir a preguntar. Pero le digo, o sea, la comisión ha levantado secreto bancario y tributario a quien le ha dado pero la gana. eso es mucho más complejo, eso es sin mucho más ninguna delicado. Justificación. Porque la información registral es de dominio público. Así es, el registro yo público puedo va a cualquiera. solicitar una hoja informativa de X persona y cualquier me cosa. entrega el registro Así público. es, porque esa es la obligación. público, es un registro público. Entonces no hay por Es qué para que cualquiera escandalizarse. vaya. No, Porque eso es lo que había solicitado el congresista No, hay- Morales. Y hay- ese fue el escándalo, diciendo, ¿cómo es posible que acá esté los nombres y nunca nos han citado? ¿Por qué no se está pidiendo no, la perdón, porque información? yo solamente estoy presentando información registral. Nada más. Y el El registro tema público. del secreto financiero, el secreto tributario, eso sí es un poco delicado, porque requiere cierto nivel de procedimientos para poder investigar a las personas. Claro. Pero en el caso de registros públicos no le veo mayor problema. Claro. Para mí ha sido un pretexto muy bien diseñado en complicidad con el fujimorismo. Y una vez más se ve esta alianza pro-fujimorista que durante estos 2 años y medio han estado controlando el Congreso. No es casualidad pues que Mauricio Mulder haya presentado los proyectos que después el Tribunal Constitucional lo Mendoza, declara inconstitucional. van 2-0. Pero fue a pedido del fujimorismo. Claro. Y al día de ayer fue, como quien dice, le dieron el vuelto, porque siempre respaldaban sus propuestas. Ahora el APRA pidió que se exima el informe de minoría y el fujimorismo con su mayoría, ahí están los votos, han bloqueado un derecho que tienen todos los peruanos de conocer la verdad. Y hago mía las palabras que expresó la congresista Bartra al inicio de su exposición. Que el Perú conozca la verdad. ¿Por qué bloquean el tema de la Pero es que el problema con la congresista Rosa Bartra, uno, es que su exposición dura horas de horas y es aburridísima. La gente no va a escucharla, ni sus propios colegas parlamentarios, y hay que entender. O sea, hay leyes que establecen que la tortura no es, pues, no va contra los derechos humanos. ¿Ya? A mí me amarras en el curul y ni con esa, ¿sabes? Comienzo a gritar, ¡libertad! ¿No? O sea, no puede. ¿Cuántas horas ha hablado la Mel señora? Gibson. Claro, ¿cuántas horas ha hablado Rosa Corazón Bartra? valiente. El lunes creo que ha hablado como 8 horas y ayer seguía hablando. Entonces, claro, no había nadie. Bueno, y la gente se queja, ¿por qué no van? Bueno, porque hay derechos humanos fundamentales, pues, ¿no? O sea, la gente tiene derecho a no ser sometida a tratos crueles y humillantes, ¿no? O sea, ni a tortura. Escuchar, ahí yo tengo una interpretación escuchar lo mismo que ya todos conocemos. Y todo eso con el propósito de tapar. Lo que ya todos conocemos también. Entonces, ¿por qué estamos ahí perdiendo el tiempo? Yo creo que el argumento, Rosa María, es bastante eufemístico respecto a Rosa María, lo que tú dices, porque para mí es mucho más complejo. Está en el sentido de que el fujimorismo ha perdido toda la credibilidad con la población. Gracias. Y evidentemente cuando ellos están haciendo el rol de fiscalizadores, de acusadores, dicen, ¿con qué sustento? ¿Cuál es? Qué tu- fino. ¿Con qué sustento? Ya, claro, pues, ese es el tema. Bueno, nos tenemos No, pero es despedir. que Pausa. si llegamos al extremo, fíjate, la congresista letona ha negado a los 4 vientos que no han blindado y Nostrosa después Sí, que les hay un enseñaba chat, los chats. hay un chat donde Hemos dicen blindado a Inostrosa solos. y No ayer dice el eso. abogado- La señora Letona dice, no, eso no dice. Señora, pero acá está, no. Nos están sacando contexto. No. Todo no. es sacando de contexto. Entonces tú dices, eso es de manicomio. O sea, No, pero una gran mentira. El informe Pacori, tal como fue presentado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue aprobado. No hubo ninguna modificación, no hubo ninguna adición, por favor. ¿eso dice? Y ella dice que gracias a ellos han hecho la modificación porque si no nos iban a denunciar en el futuro. Y el día de ayer el abogado de Inostrosa Pariachi, para evitar la extradición, ha utilizado el argumento de haber bloqueado y protegido, blindado a los consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, diciendo, si no hay gente que está en la organización criminal, ¿cómo va a ser de una sola persona? Así es. Una organización criminal. Porque Fíjate. o sea, eso es un Entonces, tremendo lío. hay un tema, inclusive ahí sí entra otra vuelta, la sospecha y la suspicacia. Hasta puede haber un acuerdo ahí explícito para blindar, no solamente para la fuga a España, sino también en el ámbito legal. Claro. Pausa. Pausa y volvemos. Pausa, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Estábamos conversando con el congresista Richard Arce sobre la situación en el Congreso con el informe Lavallato. Queda claro que lo van a aprobar, punto, se acabó. Y servirá pues para, no sé, hacer barquitos de papel, taquear la puerta, ¿no? Arreglar la pata de la cama, grandito, para hacer gorritos de papel para la pintura también, porque ¿para qué te va a servir esa tonelada de papel? Además, miren ustedes, la semana pasada se ha repartido con sellos, como si fuera secreto, importante. Ahí no hay nada. Es el colmo del aburrimiento, su bendito informe, con 1.500 páginas por congresista, cuando lo podía colgar perfectamente en internet para que todo el mundo lo leyera. Es decir, para que lo leamos todos los peruanos, ¿no? No. Y esa fue otra transgresión, porque recordemos bien que una vez que la comisión entrega su informe a Oficialía Mayor, ya es de dominio público. Es de dominio público. Además, hay que decirlo también con toda claridad. Eso de desclasificar... No existe. Es una guachafería, le digo. Yo cubro 20 años el Congreso. Es una guachafería. No hay marco legal. Hay que desclasifique la CIA, ¿no? Exactamente. Han visto muchas películas, CSI, no sé qué miércoles han visto, pero en el Perú no existe el verbo desclasificar en relación a los procedimientos del Congreso. No existe, que me digan dónde está en el reglamento del Congreso. No existe en el reglamento. Y al extremo, que lo hemos reclamado abiertamente, porque era importante que el Perú conozca el supuesto informe, las supuestas indagaciones. Hay temas interesantes respecto por supuesto, a hechos que tal vez hasta el momento no se están judicializando. Exacto. Pues en eso sí hay que ser muy objetivo. Si se han pasado 2 años, yo estoy seguro que debe haber 2, 3, 4, 5 asesores que, para no aburrirse, han hecho un buen informe, de repente del tema de Ancash, el tema de Cusco, o sea, deben haber sus temitas, la represa de Chacya, debe haber, y debe haber información valiosa, por lo menos en materia de recopilarla, porque a veces el simple hecho de poner la junta ya es un valor, porque estaba desperdigada, pero más allá de eso, no hay nada. Y ahí hay un detalle, a veces las comparaciones son odiosas. El informe Pari, que fue hecho por un solo congresista, con todas las limitaciones económicas y todas, era mucho más sustancial, era mucho más comprometedor, que inclusive el día de hoy ha servido una especie de vademecum, porque todos los de la comisión, que después, durante la gestión anterior bloquearon el informe Pari, mencionaban, le tomaban de referencia, y ni siquiera se le ha brindado un reconocimiento público. Bueno, ahora hay un libro que se ha editado, y eso es muy importante que más bien nosotros hemos tenido muchas veces al congresista Juan Pari acá, muchas veces porque hicimos una larga tarea de difusión con él del informe, y de los reporteros también, o sea, todos los que estábamos tras la pista de Odebrecht y de Lavallato en general, hemos trabajado mucho con el congresista Pari, porque consiguió información en Brasil. Y eso fue muy importante. Castillo de Arena, ¿no? Exactamente. No toda, no completa, pero consiguió información de esa primera operación de Castillo de Arena y también luego de las otras operaciones, de Lavallato también. Y recordemos qué significaba en ese momento Odebrecht. Claro. Todo el poder que tenía, y era un momento crítico donde uno generaba dudas, porque inclusive escuchabas a los brasileños y ellos mencionaban que jamás. Inocentes, absolutamente. Claro, ellos se han fue entregado. El punto de inflexión cuando se entregan, y justo es paralelo más o menos si hacemos una cronología del tiempo con el informe Pari. Ellos entregan, ellos aceptan no ir presos, porque estaban ya presos todos, no quedarse presos, entre noviembre y diciembre del año 2016, ya con el nuevo gobierno. Juan Pari había dejado de ser congresista. Él hace su informe con Odebrecht negándolo todo. Y con todas las demás negándolo todo también. No solamente, acuérdense además que ese es otro tema central. No solo ¿y cómo bloquearon el informe Pari? Porque ni siquiera permitieron que se someta al pleno. Se encajonó. Y al final fue un informe de un congresista. Pero ese informe de congresista es mucho más sustancioso, es mucho más argumentativo en esta lucha contra la corrupción. Por eso es bastante sospechoso. Se repite, un déjà vu. Es muy gracioso. Como los apristas bloquean 2 veces, ¿no? Una investigación. Bueno, créame que hay por lo menos... Pero también recuerdo de niño. Hay 14 millones de razones. El 90. Hubo creo que el mismo escándalo cuando Alan García fue al Congreso. Yo le recomiendo que lea el libro de El caso García de Pedro Cateriano, claro, editado en 1994, donde hay una nota a pie de página donde ya alerta sobre Odebrecht y la desesperación del APRA de aprobar un crédito suplementario para pagarle en el año 90. Está en el libro. Y fue el primer desencuentro que tienen con el APRA, los del FREDEMO, diciendo, señor, ¿por qué vamos a pagar esto?
cuál es el apuro además. Eso está contado en el libro, el año 90. Es buenísimo. O sea, entonces, ¿qué? Pero no solamente estamos Es una hablando del nota libro. o sea, estamos hablando de todo el caso de García del 94 y el caso termina con mucha esperanza porque Sergio Sirajusa se había entregado, había narrado A eso todo, un quería fiscal llegar. italiano, le había contado toda la historia de cómo se le había sacado la plata, dónde, etcétera, dónde la había depositado, en el Barclays Bank, los números de cuenta coincidían, todo, y Alan García estaba, por supuesto, fugado no, asilado, y esperó que prescriba todo para regresar, porque en ese entonces, acuérdense ustedes, que el delito de enriquecimiento ilícito tenía una pena máxima de 10 años. Y no había duplicación por el tema de la función pública. Entonces, a los 10 años prescribió. Y regresó Regresó para ser presidente. Exactamente, en el verano de Para 2001. desgracia de todo el país. En el verano del 2001, todo prescrito, habían pasado los 10 años, listo, chao. Parece una historia, como dices, de Macondo, ¿no? De Macondo, parece la historia. Bueno, Pero fíjate, mira, estamos hablando del Metro de Lima. En los años 80, cuando él fue gobierno, fue el Metro de Lima. Hubo una coima donde está metido Siragusa. Hubo una triangulación a través de paraísos financieros. Estamos hablando del Gran Caimán, inclusive. Claro. Ahora, se repite la historia. Pero, en el segundo gobierno es el Metro de Lima. Claro, pero ya aprendió, pues, entonces ya lo hace con testas, ya no lo hace directamente él. Pero, sí Pero le voy a decir hubo una cosa. otra coima. Hubo otra coima de 8 millones. Claro, es una obra emblemática, porque en la misma obra, el mismo presidente, con 20 años de diferencia, tiene una imputación de coima. En la misma obra, ya eres un genio, ¿eh? Ya, o sea, disculpen, es otro level, ¿eh? Yo no he visto una cosa igual, porque normalmente un funcionario público saca una coima por obra. No, sacar en la misma obra 2 coimas, una en un primer gobierno y 20 años después otra en el siguiente gobierno, ya, pues, mis respetos. Bueno, Pero congresista, la misma obra, fíjate la desgracia para el país. no le tenga miedo a Alan García, créame, él le tiene más miedo a usted. Porque si se ha tomado la molestia de presentarle una denuncia y todo, es porque él le tiene más miedo a usted. Mucho más miedo. Créame. Soy apurimeño, Rosa María, así que lo espero en mi región, Alan García, para confrontarlo. Sería interesante. Sería bien bonito. En la Plaza de Toros, por ejemplo. Ahí lo espera. Ahí. No, ahí en el auditorio, ahí de la Universidad José María Arguedas. Sí. Por ahí va. Hay que le diga a la gente todo lo que pretende mentir. Porque el nivel de desaprobación es terrible. Esto sería en Abancay, ¿no? Andahuaylas. Andahuaylas o Abancay. No, Abancay también, claro, en el auditorio de la Universidad Micaela Bastías. Por ejemplo, que es bonito. Bien verdes, bien bonito. Debería ir a Alan García. ¿Por qué no? Como dice, ¿por qué no? Como habla él. No, señor. No, y no conoce, yo no me vendo. No conoce la estirpe guerrera de los chancas, así que algo queda en los genes. No se preocupe, yo creo que se lo van a hacer notar. Bueno, nos tenemos que despedir del congresista Richard Arce. Está con nosotros en un instante el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa, con el cual vamos a volver a explicar lo que expliqué al principio del programa. Ya saben, no pueden votar a favor de esa bicameralidad, pero ya después les explico por qué. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 50 minutos, continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre y Satipo, Radio Milenio, Aimetahuo en todo el Perú. Rosa María. Bueno, estamos ya con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional. Como yo dije, una muy buena noticia desde que la conocí ayer. El Tribunal Constitucional, por unanimidad, esto sí, no ha habido discusión, ha establecido lo que les expliqué al principio del programa. Una norma con rango de ley no puede modificar la Constitución. Más o menos que en Derecho Constitucional 1 aprendes eso, no es complicado. Mauricio Mulder le demora más tiempo el aprendizaje, pero, porque es la segunda vez que la mete, ¿no? Pero el tema tiene varias aristas. Recién vamos a conocer el íntegro de la resolución el día 15 de noviembre, pero se han adelantado algunos aspectos. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rosa María. Siempre es un placer estar aquí. En el reglamento modificado, habían varias cuestiones que eran debatibles jurídicamente. Una primera era, le quitaban al presidente de la República la facultad de hacer cuestión de confianza sobre normas o procedimientos de control político.
con lo cual vaciaban de contenido la posibilidad de hacer una cuestión de confianza. En ese extremo, ¿cómo han resuelto ustedes? Vamos por partes. No sé si tú lo explicas muy bien. La idea de la cuestión de confianza es, yo tengo un gobierno y un Congreso. El Congreso tiene la posibilidad de controlar la labor del gobierno, incluso sacando ministros o entonces de gabinete. Y aún gabinetes enteros, para poder hacer fuerza sobre alguna decisión de política institucional que se quiera, que por cierto se plasman básicamente en leyes o mecanismos de procedimiento de control político. Así es. Entonces el presidente tiene previsto por la Constitución este mecanismo de la cuestión de confianza. Es una válvula de escape. Además, me imagino ustedes habrán hecho referencia histórica al afinamiento de esta válvula de escape en la tradición peruana. Claro, porque esto fue cayendo de a pocos. Entonces, nosotros incorporamos elementos del parlamentarismo a un esquema presidencial y también teníamos que usar las válvulas de escape en esto. Finalmente, la idea, como tú bien lo sabes, Rosa María, y es bueno lo conozcan nuestros amigos que están sintonizando este programa, entonces la idea es que el pueblo, si ya hay una situación de entrampamiento entre un Congreso y un gobierno, entonces defina pues a quién quiere tener el Congreso para ver si se mantiene la línea del Congreso y el gobierno retrocede, o tenemos un Congreso distinto más favorable a la línea de gobierno. Entonces, sobre lo que tú preguntas, aquí había 3 problemas. Uno de ellos es, sin duda, tiene que ver entonces con el contenido. ¿Qué se puede plantear como aquella decisión que quiero ratificar en una cuestión de confianza? Y seamos claros, entonces una cuestión de confianza, si yo la planteo al Congreso, lo que quiero es que el Congreso avale algo que va a tener una forma de norma y fundamentalmente de ley, o lo que quiero es plantear una posibilidad de control. Entonces, si yo digo, no puede plantearse un proyecto de ley, no puede plantearse un pedido de control político, entonces estoy vaciando de contenido la situación. Entonces, y eso lo estamos diciendo con claridad, o sea, ¿el Congreso puede regular sus competencias? Sí. ¿El Congreso puede entonces especificar en ese sentido qué recibe, cómo recibe? Sí. Lo que no puede es quitar las competencias de otro. Así es. Y las competencias del presidente, a través de su presidente del Consejo de Ministros o de un ministro que quiera hacer cuestión de confianza de un tema en particular, entonces es precisamente decir, oiga, apruébeme esta ley, apruébeme esta norma, porque si no, no puedo trabajar. Haga esta labor de control, porque si no, no puedo avanzar. Si yo digo, no, ley no va, norma no va, Que además, entonces finalmente no lo dejo trabajar. Que además hay que decir una cosa, la reforma constitucional que se pasa, el Congreso se negó a aprobarla como ley. No, vamos a revisarla. Bueno, lo revisan, dijo el presidente. Vamos a aprobar la cuestión de confianza de manera general. No querían aprobar los textos porque tenían este paraguas. Ya no lo tienen, gracias a Dios. Bueno, es que finalmente por eso lo que el presidente presenta, más antes que proyectos, son ideas para evitar que se le aplique el reglamento del Congreso, que a partir de la publicación del día 15, que creo que estará en el peruano el 16, ya a partir del 17 queda sin efecto esta normativa. Ahora, doctor, había otro tema que era la crisis total del gabinete. Sin duda. Mauricio Mulder estaba desesperado con eso por una cuestión de coyuntura política, es decir, el gabinete Zavala había caído y se había reconstituido un nuevo gabinete, el gabinete de Arauz, con miembros del gabinete Zavala. Entonces Mulder decía, no, perdón, eso no es crisis total del gabinete, aquí no ha sido censurado un gabinete, vamos en 0 balas. Y no, mentira, todos sabemos que vamos en 1. ¿Ya? Pero bueno, de aquí para adelante hay que sacar a todos los ministros y no volver nunca, porque eso es crisis total del gabinete. Sobre este extremo, ¿ustedes qué han respondido? Sí, claro, el tema es bien claro. Entonces, no podemos hacer decirle a la Constitución lo que no dice, y sobre todo si lo que va a significar es la restricción del ejercicio de derechos. Entonces, y la persona tiene derecho a poder postular y ejercer cargos públicos, con algunas restricciones razonables, pero que no viene al caso entrar en ese tema ahora. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice, hay un señor que plantea una cuestión de confianza, y como es el jefe coordinador de un gabinete, si no le denega la confianza, se va todo el gabinete. Y aquí lo que se va es una línea de política institucional.
No se van personas. Exactamente, o sea, las personas son circunstanciales, pero entonces lo que se va a plantear es con un nuevo gabinete, con un nuevo presidente o presidenta, es una política institucional diferente. Y en tanto en cuanto es diferente, las personas que estaban jugando un rol en un esquema anterior no tienen por qué no jugar en un rol en un nuevo esquema. No. Porque claro, hasta en la misma cartera puede significar que tengan cosas distintas que hacer. Entonces, el concepto de crisis total, que por cierto no lo hemos inventado nosotros, entonces se ha entendido así pacíficamente en todas partes del mundo. Entonces, la idea es, lo que se va se van todos, pero si alguien es por el nuevo jefe o la nueva jefa del gabinete convocado para participar, no hay ningún impedimento a hacerlo. El único que tiene que irse es el jefe del gabinete. Porque él es el que ha puesto su puesto y él es el que maneja una línea política entonces si viene una línea política distinta, no importa quiénes son las personas. Entonces, la única persona que importa es el nuevo jefe o nueva jefa. Muy bien, entonces en eso estamos clarísimos. Y hay un tercer tema que ha causado, usted comprenderá, enorme confusión. Yo tengo una posición muy clara. Los congresistas de la bancada de gobierno han dicho, ¡ay, vamos a poder salvar la bicameralidad! Pero el proyecto de reforma constitucional que se convoca a referéndum 60 días antes ha sido convocado con un texto y con una pregunta. Y ese texto incluye de nuevo un contrabando modificatorio del artículo 133 y 134 que es inaceptable. Si votamos sí, estamos votando sí a esa modificación. Y ustedes se han pronunciado sobre una norma con rango de ley. No se han pronunciado sobre una reforma a la Constitución. Perfecto. Mira, antes que eso quisiera anotar otro tema que nos hemos pronunciado. Y creo que es importante porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Las cosas no pueden hacerse de cualquier forma. Y el tema ahí es significativo. Aquí lo que se está planteando en el fondo son, a través de un reglamento del Congreso, son los alcances de un artículo de la Constitución. Entonces, si quieres entender que quieres hacer una reforma, sigue el procedimiento de reforma. Y si quieres entender que no hay una reforma, entonces pero el tema tiene tal entidad que tú no puedes usar el procedimiento excepcional, tienes que ser el procedimiento regular. No olvidemos, la idea es, si hablamos de parlamentos de deliberación, es discutir. Entonces son los temas los menos. Entonces, y en mi fundamento voto, lo que uno complementa, yo explico qué criterios se usan en el derecho comparado para poder decir, entonces, cuáles son esos temas, los menos. Entonces, los excepcionalmente se pueden usar por allí, pero en líneas generales hay un procedimiento que implica que hay una comisión que se pronuncie, una junta de portavoces que autorice, un pleno que se pronuncia, y si se trata de un congreso unicameral, tiene que haber una segunda discusión de esto. Entonces, la excepción, eso es su nombre, es excepción. Entonces, y hay que entenderlo así. Y eso también nos hemos puesto de acuerdo en el texto para y eso es clarísimo. Fíjense, una norma reglamentaria que establece procedimientos internos del Congreso, que además se aprueba por resolución legislativa, ni siquiera por ley, es decir, que no hay posibilidad de que el presidente la observe siquiera, no puede modificar la Constitución. O sea, es un escándalo. Y además, cuando la misma Constitución tiene previsto, si lo que se quiere hacer es una reforma constitucional, hay un procedimiento establecido. Y tan es así que el 4 de octubre meten esta reforma de contrabando. Tan es así. Sabían que se les iba a caer en el Tribunal Constitucional o tenían miedo de que se les cayera y la meten. ¿Para qué? ¿Para que la aprobemos nosotros, el pueblo? No. Ahora, es verdad que hay reformas inconstitucionales de la Constitución cuando se ataca el núcleo duro de la Constitución. Pero yo no puedo saber cómo va a resolver el Tribunal Constitucional de acá a 2 años. Bueno, pero ahí vamos por partes. Entonces, hay cosas que implican la coordinación de los políticos y hay cosas que son los pronunciamientos que pueden hacer los jueces. Entonces, en el tema de una cuestión ya convocada,
Entonces, si se quita, se pone un texto, eso es un nivel de trabajo de los políticos. Eso no. Yo sé Entonces, que ninguno quiere pronunciarse. Ayer al doctor Rubio lo acribillaban a preguntas. De ese tema no podemos hablar. Y es lógico, ustedes no pueden pronunciarse es que nosotros, por un tema que no les han presentado. No, primero que no nos han presentado. Segundo que es un tema que todavía es una propuesta de Así reforma. es. Nosotros tenemos competencia para retomar reformas ya hechas, votadas, ya sea votadas por el Congreso o votadas Eso por lo la ponía en consulta Twitter ayer. popular. No hay acción de inconstitucionalidad de proyecto de ley, ni de proyecto de reforma. Hay acción de inconstitucionalidad de leyes. Así es. Así es, no es de proyecto de ley. Entonces, si esto se aprueba, entonces, esto, o con los otros tres Claro. textos, allí y alguien presenta una demanda de inconstitucionalidad, nosotros nos pronunciaremos. Así es. Pero antes no tenemos más que hacer. Entonces, ahora el tema aquí es tema de coordinación política, de voluntad política y de opción política. Ya hay un plazo que corre. Uno no puede someter a referéndum algo que tiene un plazo de 60 días, por eso corrían al 4 de octubre. Entonces, una vez que está el texto, mala suerte. ¿Lo hicieron mal? ¡Qué pena! No van a poder reelegirse como senadores. Ahora, siempre tienen la opción abierta en la Constitución de, en 2 legislaturas ordinarias, con 87 votos cada uno, regresar a la bicameralidad. Que en el mundo constitucional sí, pues efectivamente es una opción mucho mejor que la de la unicameralidad. Como podrás suponer, sobre eso yo no puedo comentar. Yo lo sé, pero digamos, por todos los textos que los magistrados han escrito, etcétera, evidentemente toda la comunidad constitucional pensante del país está a favor de la bicameralidad. Yo también. Pero ese no es el punto. El punto es que para construir esa bicameralidad tenemos que aceptar textos que son inaceptables. Entonces, me dio mucha pena ayer la bancada de PPK, pero quería confundir al público. Decían, no, ya está salvada la bicameralidad. No está salvada. Discúlpenme. Porque tendrían que llevar el texto aprobado a un tribunal constitucional que tal vez no sea este, que tal vez sea uno de una conformación distinta. Y decían, no, nosotros sí, efectivamente, cuando era una ley contra la Constitución, prima la Constitución, pero ahora es una reforma de la Constitución. Constitución contra Constitución, no nos podemos pronunciar, ha sido reformada. ¿Y qué pasó? Nos quedamos sin cuestión de confianza. Vaciada completamente contenido. De ninguna manera. Bueno, los políticos pueden tener muchas fórmulas para tratar de plantear esto y como puede ser un tema que toque en el tribunal, yo prefiero, ahora, yo veo, pero si me permites, ahí veo un titular que están citándolo usted. ¿Se podría modificar propuesta de bicameralidad? ¿Cómo que se podría? ¿No se puede? No, yo no he dicho eso. Ah, ya. Entonces, Canal N, aviso. No, a ver, yo lo que he dicho es, entonces, hay un margen de acción de los políticos, por supuesto, donde ellos pueden plantear modificación de propuestas, plantear reformas constitucionales, plantear una serie de escenarios. Tienen 3 años para hacerlo. Entonces, y bueno, y si mientras más pronto se pongan de acuerdo en lo que quieran hacer, mejor. Pero por eso vuelvo al comentario inicial. El comentario inicial es, hay un margen de decisión del político, de opción del político. Si el político quiere llegar a un acuerdo de plantear una reforma constitucional sobre el tema, que lo haga. Entonces, si el político lo que quiere plantear es una votación de la situación como está en un sentido de sí o no, que lo plantee. Claro. Pero eso es el margen de lo que ellos pueden hacer y finalmente convendría que se plantee un consenso en ese sentido lo más pronto posible. Claro, pero ya ahorita, con un proceso que estamos a un mes de votar, no se puede. Bueno, lamentablemente no se puede. Yo ahí sí no puedo entrar a tallar. Por eso, yo lo sé. Pero entonces lo que yo he dicho, y me ratifico en lo que he dicho, es que siempre hay la posibilidad de poder en algún momento incorporar la bicameralidad. Por supuesto. Con o sin lo que se quiera poner. Así es. Entonces, ahora lo que pasa es que ya si se incorpora la bicameralidad en ciertos contextos y esa situación es objetada por alguno diciendo que es inconstitucional la reforma, ahí es donde recién el tribunal entrará. Exactamente. No se puede adelantar opinión. Doctor, ¿hasta cuándo es su mandato? Teóricamente, nosotros estamos elegidos hasta junio del próximo año. A ver. Entonces, pero vámonos con cuidado. Nosotros estamos, como dice la normativa vigente, 6 meses antes informando al Congreso para que
el ciudadano no tiene por qué saberlo, se hace una comisión del Congreso para determinar cómo se eligen a los reemplazantes, que en este caso es un tema muy importante, porque 6 de 7 de nosotros entramos juntos y tendríamos en principio que irnos juntos. Lo cual es fatal para un tribunal de esa categoría. No es la mejor fórmula, y esto sí, pero esto trae cola porque precisamente en su momento no se, entonces eligió a tiempo a las personas, se fue acumulando. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque la norma allí, uno puede renunciar. Claro. Pero el tema es que si uno renuncia, porque ya le venció el plazo, asume todas las responsabilidades administrativas y hasta penales por lo que pueda ocurrir mientras no venga el reemplazante. O sea, se pierde un expediente, se pierde una computadora, entonces entonces con lo cual te tienes que quedar. En efecto. Entonces, con lo cual nosotros vamos a seguir asumiendo las responsabilidades del tribunal hasta el día que se elija nuestro reemplazante con la pleno ejercicio de las funciones. Y aquí quiero retomar, si me permites, la referencia a lo que has hecho de la unicameral, a la uniformidad, a la que hemos votado todos en un mismo sentido. Unánime, muy bien. Bueno, es que finalmente lo que se tiene que entender que la lógica del juez constitucional no es la lógica del político. Bueno, eso espero que lo entiendan los jueces constitucionales. Bueno, algunos lo tenemos claro, ¿ah? Yo lo sé, pero algunos no. Pero el tema es, nosotros votamos para asegurar que se cumplan los parámetros de la Constitución, entonces desarrollándose en técnica, irían concretizando la Constitución. Y nosotros nos pronunciamos para un control de regularidad de las competencias ejercidas en forma de la Constitución. Y en esto, entonces, hay situaciones en las cuales, entonces, se puede y se debe coincidir, y no hay que hacer una lectura de que si yo le he denegado algo a alguien es porque tengo algo contra él. Entonces, el juez constitucional no debe ser un operador político. No lo debe ser ni de casualidad, tiene otra tarea. Exactamente. Pero lamentablemente, usted sabe, no necesariamente en pero en otros tribunales constitucionales hemos visto conductas que en realidad obedecen más, incluso hasta ideología, le podría decir, y un juez debería estar desideologizado. Es que la ideología del juez es la que se desprende de la Constitución que tiene que interpretar. Exactamente. Entonces, nada más que eso, porque finalmente... Parece simple, explicarlo es simple, o sea, fíjense, es bien sencillo. Ustedes tienen un texto que se llama Constitución y tienen que ver que las leyes que se aprueban pueden entrar en colisión o no. Fácil, pero es muy difícil. No, es complicado, es muy complicado porque siempre la realidad es muchísimo más rica y te demanda muchísimas respuestas. Pero la idea es, y yo estoy en un trabajo pues de divulgación jurídica. Lo sé. Claro, entonces mis colegas se ríen, ¿no? Pero no crea, ahora me tengo que ir a la República a explicar la pirámide de Kelsen y acá los perdí cuando dije pirámide y dijeron, ¿qué? Esto no es Egipto. Bueno, vamos por partes de nuevo. Lo voy a explicar de nuevo despacito. Los que no pudieron escuchar la explicación completa, en la República también la voy a hacer. Además, he pedido que me den pizarrita. Para ser más didáctico todavía. Muy didáctico. Bueno, tú eres muy didáctica de por sí. Si no, no se entiende. Para explicar algunos delitos, por ejemplo, para explicar instituciones del Estado, necesitas lápiz y papel, porque si no nadie te va a entender nada. Y es importante, y que en ese sentido creo, por eso estamos aquí aprovechando la gentil invitación, si no explicamos a la gente los alcances de lo que estamos viendo y resolviendo, cómo se puede entender y cómo se puede aplicar y cómo se puede caminar en la línea de un parámetro constitucional. Claro. La gente no puede cumplir o no puede aplicar lo que no conoce. Ahora, hay que decir una cosa, una de las cosas positivas de toda la crisis de la administración de justicia ha sido el interés del público por conocer cuestiones jurídicas que antes estaban en una zona muy opaca. O sea, el Consejo Nacional de la Magistratura, que acá hemos discutido tanto su conformación, la gente se nos iba, no entendía nada, hasta que vieron el problema que era y entendieron que esas personas elegían a sus jueces y tembló todo el Perú. ¿No? Y hay otro factor allí que todavía no de la manera suficiente, pero se entiende que problemas centrales para el país, si hablamos de ser un Estado de Derecho, tienen que resolverse bajo parámetros jurídicos. Así es. Y hay que recurrir entonces finalmente a un juez, sea un juez ordinario, un juez constitucional,
para encontrar la solución a esos problemas. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Están ya casi limpiando el camino. No quedan expedientes así muy fuertes en... Más o menos. Más o menos. Bueno, está todo el tema pensionario, Va. que es un tema muy delicado. Ah, Entonces está el tema del FONAVI, entonces que es un tema muy delicado. ¿Otra vez? Sí, porque hay una discusión planteada por los fonavistas básicamente sobre el cómputo, cuál es el criterio del cómputo para la entrega del FONAVI. Hay temas sin duda que tienen que ver con el quehacer de instituciones públicas como la SUNAT u OEFA. Entonces, siempre el tribunal, precisamente por esta lógica donde se va apreciando que los problemas van a tener que tener una resolución jurídica y eso le toca al tribunal. Y bueno, probablemente este contexto político difícil que tenemos nos lleve a soluciones en sede del Tribunal Constitucional. Claro, por ejemplo, se está utilizando mucho la resolución del tribunal, en el caso Humala Heredia, el habeas corpus, para establecer los parámetros de la prisión preventiva. Y me parece a mí muy importante que el tribunal se haya pronunciado sobre un tema de derechos fundamentales, ¿no es cierto? duda. Que es la libertad individual. Sin duda. Y ahora se están portando más bonito los jueces, fundamentan mejor, es una narrativa muchísimo más compleja que la que teníamos para justificar las prisiones preventivas, que no se pueden dispensar alegremente como si fueran cualquier cosa. No, sin duda hay que se pueden entender muchas cosas, pero creo que el ciudadano tiene que entender algo. Entonces, la privación de la libertad siempre tiene que ser un último recurso. Es lo que decía, es una excepción, Exacto. no es la regla. No comencemos con lo que tiene que estar al final como última alternativa. Así es, así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias ¿Qué pasa? a Hay ti. una preguntita. Venga, Interesante. ¿cuál Dice, es? Bueno, Rosa María, te preguntan, si Alan obtiene la nacionalidad española, si no la tienen ya en mente, ¿podría aún la justicia peruana extraditarlo? Esto lo pregunta Sí, Roberto. porque con España tenemos tratado de extradición. O sea, si uno se va a fugar, no se fuga a España, pues, ya, se fuga a Suiza, donde no tenemos tratado de extradición. Pero me imagino que lo preguntan en relación al señor Inostroza, ¿no? Claro, porque sí tenemos tratado de extradición. Entonces hay doble imputación, etcétera, etcétera. Lo regresan inmediatamente. No inmediatamente, demora, pero unos meses después, porque evidentemente la defensa del imputado va a hacer todo lo posible por dilatar. Pero digamos, en el caso de Inostroza, que está en un penal ficho, ¿no? O sea, es el penal más ficho de Madrid, digamos, donde van los políticos. Ellos también tienen su diroes, pero ese estilo de cárcel, pues se aburrirá. Y llegará un momento y dijo, bueno, ¿no? Entre Madrid ficho y Lima Lurigancho, no sé, pues me iría a Lima Lurigancho un tiempo. Y además recuerden ustedes que los delitos que se le imputan a Inostroza, si bien son graves, él puede pelear duro y lo va a hacer para que le quiten el cargo de organización criminal, que es el más grave. Porque tráfico de influencia, negociación incompatible, todos esos tienen menos de 6, 7 años, en 3 sale. Pero criminalidad organizada llegas a 35. Él por eso logró que no lo acusen por criminalidad organizada en el Congreso, y además, perdón, a él sí, pero a los del Consejo Nacional de Magistratura no. Entonces su defensa ha sido, perdón, yo estoy en banda solo. ¿Cómo? ¿Dónde está el resto de mi organización criminal? Y ese es el argumento que esgrimió su abogado ayer. Y lo va a esgrimir durante todo su proceso, si es que el Congreso no rectifica esa resolución. Pero bueno, de eso nos vamos a ocupar otro día. Hoy día tenemos buenas noticias, de verdad que sí. Y mañana nos reencontramos. ¿Lo puedo anunciar? Bueno, lo anunciamos. Ay, que no nos falle, Que no Diosito, nos falle, Santa que no nos Rosita, falle. San Martín de Porres. El presidente de la República nos ha prometido venir mañana. A través de su jefa de prensa nos ha informado que sí puede aceptar nuestra invitación y estará con nosotros mañana a las 8 de la mañana. Normalmente a Radio Santa Rosa no vienen presidentes. O sea, el primero que vino fue Prado y tenemos acá un libro de visitas donde está su firma, ¿ya? Pero después de ahí vino PPK. Vino PPK. Y durante por lo menos los años que estoy acá, y ahora va a venir Martín Vizcarra mañana. Si tienen alguna pregunta para el presidente que sea de interés público y general, por favor la pueden hacer a través de Twitter, encantado de tramitarla. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta aquí,
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.